Nuestra prédica, más que todo, el objetivo principal es Cristo. Jesucristo, que nos trajo a la salvación. Es decir, que nuestro mensaje es cristocéntrico. Hoy quiero tocar un tema sobre los problemas que suscitan. Pues no voy a hablar de muchas cosas, ni voy a hablar para ofender, porque no he sido enseñado por la palabra, ni por mis maestros, ni por mi pastor. No me enseñó a ser una persona vulgar. Claro que soy un diseñador, soy dibujante, pero nunca he tratado la forma de usar mi talento como para formar imágenes. Pongo un pastor en este lado con cabeza de serpiente y pongo un sacerdote, un papa, al otro lado con cachos. No, yo no sirvo para eso. Dios me ha llamado para predicar su palabra, pero no para hacer mensajes. Yo creo que dentro de la humanidad hay personas que no son religiosas, ni son católicas, ni son evangélicos, ni son adventistas, no son testigos de Jehová. Simplemente leen la Biblia. Quizá personas que han estado en las cárceles, en algún momento en la cárcel. Como en la cárcel le enseñan mucho la Biblia. Quizá por ahí aprendió la persona tantas citas bíblicas. Y ahora usa para atacar, para blasfemar, para contradecir a las creencias. Claro que nosotros tenemos nuestras doctrinas. Hay una doctrina básica que encontramos en la Biblia, claro, entendemos. Nosotros tenemos nuestra doctrina básica, pero hay otras congregaciones que lo entienden de otra forma, dan un concepto diferente, ¿verdad? Y cada congregación tiene sus interpretaciones, si se puede decir de esa forma, un concepto en cuanto a un texto de la Biblia. Pues claro, es aceptable porque cada persona piensa diferente. Pero ese no me da el lugar para maldecir a la persona. Si Jesucristo habló de las palabras de maldición, ¿por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano. Si el apóstol Pablo en cierto momento dijo anatema, porque anatema significa maldición o maldito, pero no estaba hablando de maldición directamente a una persona, no estaba maldiciendo a la persona, sino a la doctrina. Estaba maldiciendo doctrinas de demonios, doctrinas que son extrabíblicas. Voy a hablar acerca de un tema bien importante. El tema que voy a tratar en este momento, el peligro de los judaizantes, ¿verdad? El peligro de los judaizantes. Aquí tengo una cita bíblica que no voy a profundizarme porque no me alcanza el tiempo, es que tengo algunos detalles y algunos conceptos bíblicos que tengo aquí y los voy a entregar para que usted pueda entender. Es cierto, no, de vez en cuando, a veces yo grito en mis mensajes cuando son mensajes así edificativos, pero cuando son enseñanzas, así hablo, así presento los temas. Porque mucha gente dice, es que este hermano, ¿cómo grita en su predicación? Porque trae avivamiento, dice. Esos son cuentos, es un estilo de la persona, pero no quiere decir que él está más lleno del Espíritu Santo que otra persona. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al verso 14. Gálatas. Dice así la palabra, voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11, aquí dice, y que por la ley, ¿cuál ley? La ley mosaica, la ley de Moisés, si se puede llamar de esa forma, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente, el justo por la fe vivirá. Y que la ley no es de fe, sino dice,
el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la salvación. El peligro de los judaizantes. Usé esta cita bíblica para el fundamento del mensaje que voy a compartir con ustedes hoy. Ahora la pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los judaizantes? No voy a mencionar el nombre de cierta congregación como para atacarla directamente, no, porque vuelvo a repetir, hemos aprendido un poco la ética, el respeto. Claro que no compartimos ciertas cosas con esas iglesias, con esa denominación, pero tampoco voy a hablar mal, atacarlo, hablar palabras obscenas, tratarlos como hijo del infierno, no. Simplemente los judaizantes. ¿Qué es judaizante? Los judaizantes son las personas que quieren enseñar la ley de Moisés, es decir, se quieren pasar como judíos, pero no son judíos. Por eso son judaizantes. No son judíos, son gentiles, son americanos, centroamericanos, norteamericanos, gente del Asia, de Europa, ¿verdad? Lo que quiero enseñar es acerca de las enseñanzas. En el tiempo de la iglesia primitiva, en la edad temprana de la iglesia primitiva, existían judaizantes dentro de la iglesia que habían conocido a Jesús, habían aceptado a Jesucristo como su Señor, es decir, se habían entregado al Evangelio de Jesucristo, a las buenas nuevas de salvación, pero todavía como eran judíos, ellos practicaban la ley mosaica, la ley de Moisés. Ellos lo practicaban, pero cuando se hicieron cristianos, ellos querían enseñar a los hermanos, a los recién convertidos, querían predicar de que las obras de la ley, la circuncisión, los días de reposo y otras cosas, era muy interesante, muy importante para alcanzar la salvación. En cierto momento había unos hermanos de ahí de Jerusalén, de la iglesia madre, si se puede decir iglesia madre, aunque actualmente tanto negocio que la gente hicieron detrás del evangelio, trataron la forma de ubicar un lugar para que sea madre de la iglesia. Aunque Jerusalén no era madre, pero yo puedo decir de esa manera, ¿por qué? Porque ahí comenzó. Ahí fue donde los judíos comenzaron, porque los que fueron los primeros miembros de la iglesia primitiva eran puros judíos, algunos gentiles, claro, que eran prosélitos, se habían convertido dentro de los gentiles para hacerse judíos, pero ya estando ya en el judaísmo directamente, entonces se convirtieron a Jesucristo. Hay una cita bíblica, usted ya sabe que en la iglesia primitiva un problema que se trató mediante el concilio de Jerusalén, así se conoce esa reunión, el concilio de Jerusalén. ¿Por qué concilio? Porque estuvieron los ancianos primitivos de la iglesia de Jerusalén, los 12 apóstoles. Y aparte de eso, estuvo Pablo y otros hermanos que ya vivían por parte de Siria. Pero dice que los hermanos de Jerusalén salían de allí, iban a predicar allá en Siria, predicando, pero el mensaje que predicaban no era un mensaje del evangelio, sino era la ley de Moisés. Les quiero mencionar de que lo que predican los judaizantes, el problema que tienen los judaizantes, ellos no predican al diablo, no, porque hay que entenderlo.
Ellos no predican al diablo ni tienen doctrinas demoníacas, no. El problema que tienen los judaizantes actualmente, llámese como se llame, por ejemplo, Israel de Dios, adventistas y otras denominaciones por ahí, pero yo los llamo judaizantes. Ellos hablan de la ley de Moisés, pero deja a un lado que la salvación es por gracia, es por la gracia de Jesucristo. Entonces ellos obligan a la gente a guardar las leyes de Moisés para justificarse. Por eso Pablo menciona en el verso que hemos leído que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente. El justo por su fe vivirá. El justo es la persona que ha conocido a Jesucristo, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que mediante el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa persona se salva. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Creer y bautizarse. Pero los judaizantes tratan la manera de introducir como para complementar la salvación, así tratan ellos. Porque ellos hablan más de las tradiciones, hablan más de la ley que Jesucristo. Hablan un poco de Jesucristo como para polarizar la doctrina de ellos. Porque la doctrina de los judaizantes no es la doctrina de Jesucristo. No es la doctrina apostólica. Debemos de entender y debemos de saber que la iglesia primitiva tenía sus doctrinas. Es la doctrina que Jesucristo enseñó. Y entonces ya pasó a ser como doctrina apostólica, que actualmente así se conoce. Pero esa doctrina apostólica no era de ellos, sino era doctrina de Jesucristo. Volviendo al problema que trataron los discípulos en Hechos 15, voy a leer, dice el verso 5 hasta el verso 11, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea que habían creído en Jesucristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, el apóstol Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo yo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Escuchen esto: purificando los corazones, por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Es una pregunta del apóstol Pedro a la asamblea, a los judaizantes. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿Cuál yugo? Era las observancias de la ley de Moisés. Era un yugo, pues. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Escuchen esto. ¿Quién estaba hablando ahí? Era un judío que había practicado, que había hecho, pero que no pudo cumplir. Y ahora que es un seguidor de Jesús. Antes, versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aquí está, claramente. El apóstol Pablo no habló a unas personas de nuestros contemporáneos como para decir que son falsos. Era el apóstol de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, una persona que había aprendido de Jesús. Antes creemos, dice, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual manera o de igual modo que ellos, que los judíos, pues. Ahora, aquí está el asunto que se debe de tratar. Claro que es un tema muy amplio, que se necesita un tiempo muy grande para abordar ese tema. Pero yo creo que hoy, hermanos, sería un tiempo muy especial. Ahora, voy a hablar
acerca de los errores graves de los judaizantes. Solo voy a leer porque no quiero entrar en detalles, porque no me da el tiempo, solo tengo una hora y ahora ya tengo solo 30 minutos. Muy bien, tengo 9 argumentos graves, pero también tengo la respuesta de cada argumento de los judaizantes. Error número 1 de ellos, que la iglesia de ellos es la verdad y que las demás denominaciones son hijos de Satanás e hijos de la gran ramera, porque así nos tratan a nosotros. Pero carecen de citas bíblicas para fundamentar sus teorías engañosas. Ellos dicen a la gente, a los cristianos tiernos, a los que no conocen de la Biblia, les dice, ustedes son hijos de la ramera, porque ellos dicen, estudian mucho de las profecías. Claro que la palabra, la Biblia es el libro donde encontramos las profecías cumplidas, profecías antiguas, profecías que todavía no se han cumplido en la Biblia. Ellos estudian. Y gracias a Dios, el problema, hay un obstáculo que los judaizantes tienen, un gran problema, un serio problema que tienen. Porque ellos aceptan los escritos de una señora tal Elena G. White. Esa persona escribió muchos libros. De ahí extraen algunos textos, conceptos de esa persona que vivió en el año 800 y pico. Ella escribió un libro. Entonces ellos, los judaizantes actuales, toman la interpretación de esa señora Elena y ellos toman la Biblia. Por eso dan una interpretación y como conclusión ellos concluyen que las demás congregaciones, las demás iglesias evangélicas son hijos de Satanás, hijos de la bestia, hijos de la gran ramera, y así nos tratan a nosotros. Porque ellos dicen que la iglesia de ellos es la verdad. Yo estuviera de acuerdo, yo estoy de acuerdo, si ellos me dieran una cita bíblica donde dijera, esta es la iglesia verdadera. Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo tengo? Porque cada argumento que ellos tienen, tengo una cita bíblica, escuchen esto, para refutar estas cosas. Ahora nosotros no predicamos nuestra denominación como verdad, sino que nuestra prédica es cristocéntrico. Es decir, que las denominaciones no salvan a nadie, sino solamente Jesús. Cita bíblica, Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy, escuchen esto, el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús. Aquí no está diciendo la iglesia, ni la denominación, ni tal líder. Aquí no dice, sino yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que Jesucristo nos lleva al Padre, Él es el camino para llegar hacia el Padre. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Él estaba hablando con sus discípulos. Les estaba enseñando, les estaba demostrando con hechos de que Él era el camino, la verdad y la vida. Queda excluida la teoría mentirosa que esa iglesia es la iglesia verdadera. Ahora, si dentro de las iglesias pentecostales alguien dijera que su iglesia es la verdad, puedo decir que también usted está en error, está muy equivocado también. Porque debemos de aferrarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Número 2. Enseña a guardar el día sábado como descanso, basándose en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ellos dicen que obligadamente tenemos que guardar, pero Jesucristo nunca habló, ni los discípulos ni siquiera hablaron que había que guardar los días sábados. Ahora la pregunta, ¿por qué Jesucristo fue muerto? ¿Por qué fue perseguido? Porque ellos, los fariseos, sumos sacerdotes, los saduceos, se levantaron. Claro que había un propósito, porque había un propósito de Dios. Pero el motivo, literalmente,
por el cual mataron a Jesús. Es porque él no estuvo de acuerdo con la prédica, con la enseñanza de ellos. Y ellos insisten que hay que guardar, actualmente estoy hablando de los tiempos actuales. Pero ahora, la respuesta que nosotros damos, Colosenses 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo, un maestro de los gentiles, un maestro de los cristianos, en otras palabras, el maestro del evangelio de la gracia de Jesucristo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un gran hombre de Dios, que lo predicó no solamente por teoría, porque todos sabemos que Pablo era un hombre muy usado por el Espíritu Santo, hacía milagros extraordinarios, es decir, que el Espíritu Santo actuaba en él. Y él fue el hombre inspirado, guiado por el Espíritu Santo a aclararnos que nosotros, que nadie nos juzgue. ¿Por qué dijo? Porque en ese tiempo habían personas que juzgaban a los hermanos. Por eso él aclara que nadie los juzgaba en comida, porque como hay una ley muy estricta que no hay que comer esto, que no hay que comer camarones, que no hay que comer otra carne, la carne de marrano, que no hay que comer esto. Ahora, les aclaro esto. Es palabra de Dios que ellos hablan, es palabra de Dios. Pero el problema, que ellos quieren formar el antiguo pacto con el nuevo pacto, para forzar el nuevo pacto. Eso es lo que tratan. Pero ¿qué dice Gálatas que acabamos de leer? Que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, porque es evidente: el justo por su fe vivirá. Aquí nos dice de nuevo que nadie nos va a juzgar por no guardar, por no comer las cosas, o por comer las cosas, o por no guardar el día de reposo. Aquí todo lo cual, dice verso 17, estas cosas más que todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, que nuestro cuerpo es de Dios, es de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la sombra que estaba hablando Pablo aquí? Demos el caso del día de reposo. En el tiempo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, la gente descansaba cada fin de semana. Cada fin de semana descansaban. Pero el apóstol aquí dice que era sombra de lo que había de venir. Pero Jesucristo vino. Y él, cuando él vino aquí sobre la tierra, dijo: venid a mí, dijo, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. En otras palabras, le daré reposo, les daré Shabbat, porque Shabbat significa reposo, descanso. El día sábado no es, porque la Biblia nunca menciona el día sábado. En la Biblia se califica como el séptimo día, pero no sábado. El día sábado, el nombre de este día que estamos hoy, fue elegido por los emperadores romanos, por Gregorio. Entonces, el calendario gregoriano comienza de lunes a domingo, ¿verdad? Pero si hablamos del calendario de los judíos, es otra cosa. Ellos hablan mucho del Shabbat. Jesucristo habla del reposo, pero aquí no se encuentra el día sábado. Ellos lo traducen, el Shabbat dicen es el del sábado. Bueno, es un asunto de ellos. Pero que todo lo que está sucediendo es sombra de lo que había de venir. Número 3. Prohíben comer carne de cerdo y otras carnes basándose en Deuteronomio 14:8. ¿Verdad? Que ahí menciona, usted tiene una Biblia en la casa, usted lo puede leer, Deuteronomio 14:8. Pero la respuesta que nosotros tenemos, escuchen esto, Hechos capítulo 10, versículo 13. Y le vi una voz a Pedro, por supuesto al apóstol Pedro, y le vino una voz: levántate, le dijeron a Pedro. Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió,
no lo llaméis tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es decir, que Pedro estaba viendo una visión, estando en oración. En ese lienzo, una sábana grande, grandísima, vio todos los animales inmundos, porque él conocía a los animales inmundos. Incluso tal vez él vio dentro de eso, porque dice habían reptiles, culebras en otras palabras. Había cerdos ahí que eran prohibidos para comer. Pero entonces escuchó la voz que tenía que comer eso. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro escuchó? Porque hubo una visión, porque ahora ya el tiempo de la gracia había cambiado, ya hubo un cambio, una diferencia, por eso se llama evangelio. Es que evangelio, la gente que no conoce, no sabe la interpretación. Por eso el evangelio significa buenas nuevas de salvación. En otras palabras, cosas nuevas que todavía la gente no conocía en ese tiempo. Por eso el evangelio significa buenas nuevas de salvación. En otras palabras, si lo podemos tomar, doctrinas nuevas, ¿verdad? Que los judíos desconocían. También hay otra voz, hay otra palabra que dice, como para refutar esto, Romanos 14, 17. Hay muchas citas bíblicas, estoy citando algunos, pero si queremos entrar en debate, pero esas cosas es un perder tiempo, ¿verdad? Mucha gente me han pedido tiempos para debatir, pero bueno, si hubiera una forma para hacerlo, pues claro. Pero por cierto, ciertos compromisos no lo he hecho. Algunas veces lo he hecho, pero no seguidas veces. Pero tenemos la cita bíblica para refutar esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia de Jesús. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, dice, es decir, el evangelio, no es comida ni bebida. ¿Qué tiene que ver con la comida y con la bebida? La salvación nada tiene que ver con la comida, según Pablo, ni bebida, sino que justicia en el hombre, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí nos aclara el apóstol Pablo. Número 4. Aquí hay otro error. Escuchen esto. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los judaizantes. Tiran sus tarrayas en peceras ajenas. Es decir, que aconsejan a los hermanos nuevos en la fe, a los que todavía no conocen de la Biblia, para convencerlos, mayormente a los necesitados. Tiene una estrategia que para ganar la gente ofrecen víveres, ofrecen trajes, tacuches, trajes a la esposa, pero lo hacen solo una vez, solo para convencer a la persona. Pero no es una obra social que ellos hacen, porque si fuera obra social, entonces, bueno, ya vino la persona, lo vamos a cuidar, lo vamos a mantener con sus alimentos. Cada cierto tiempo vamos a comprar sus vestidos, su ropa, su traje. Ellos lo hacen solo para convencer a la persona. Es una estrategia que ellos hacen. Entonces, pero ellos no van a evangelizar a las personas inconversas. Si no van, por ejemplo, ellos escucharon que el vecino ya se fue a la iglesia del Príncipe de Paz, al Monte Calvario, a la Betania. Ellos van directamente. Fíjense que allí no es la verdad, porque la iglesia de Jesucristo es la verdad. Y trata la forma de introducir 20 lecciones para convencer a la gente. La gente no lo entiende porque en poco tiempo no se puede entender una interpretación de la palabra. Al culminar los 20 días de enseñanza, le dice, mañana te preparas. La iglesia ya tiene el dinero, vamos a llevar tamales, vamos a llevar carne porque te vas a bautizar con tu esposa. Y la gente dice, no, porque no empieza. No, pero usted ya terminó la enseñanza, es que vamos. Lo lleva la gente obligadamente a bautizarse. Pero si una persona dijera, bueno, yo ya me bauticé en la iglesia del Príncipe, en la iglesia Monte Calvario, en la iglesia el Buen Samaritano, ya acepté. No, ellos dicen, no, ese bautismo no es válido. Usted tiene que bautizarse. Ya te bautizaron por segunda vez.
Lo bautizan a la gente por segunda vez. Y si esa persona que vino a congregarse en su congregación tuvo un error, se apartó, tomó, se emborrachó, bueno, para tratar la forma de entrar otra vez en la congregación, lo tienen que bautizar otra vez. Es decir, que ellos se pueden bautizar hasta 50 veces. Porque la Biblia nunca nos enseña que el bautismo nos lava del pecado. El bautismo es una señal de muerte, sepultura y resurrección. Es una señal, es un símbolo, pues. Pero el que perdona los pecados es Jesús, no es el agua. Porque si fuera el agua, entonces no hay necesidad de que yo me aferro en Jesús, en la gracia. Yo me puedo meterme cuantas veces en el agua. Me llevo un hermano, un anciano, hermano, ya pequé y necesito que usted me meta otra vez, 3 veces, 4 veces por mes. Es una doctrina falsa que no tiene fundamento bíblico. Ahora, la respuesta que doy para esto. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravíe, dice, está hablando a los hermanos que ya son miembros de una iglesia, y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que perseverare en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, verso 10 dice, escuchen esto, pero tomen en cuenta. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol Juan, un apóstol de Jesucristo, prohibió que no hay que recibirlos en casa, porque ellos meten la cizaña, la doctrina. Ojalá fuera la palabra de Dios, usa la palabra de Dios como una fachada. Pero la intención que tienen no es Jesucristo. La intención que ellos tienen es de que usted guarde el día sábado para que pueda entrar en el cielo. Pero ya hemos dicho a través de la Biblia que eso no salva. Número 5. Ellos practican el rebautismo como forma de perdón a los que creen o a los que caen en pecado, dice, sin tener una cita bíblica. Ahora, la cita bíblica que nosotros damos para fundamentar nuestra fe, nuestras creencias, Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí nos está hablando solo un bautismo. No hay 2 ni 3 bautismos. Número 6. Argumenta que el sábado es el sello de Dios, contradiciendo lo que dice la Biblia. Porque si usted escucha de ellos dicen que el sábado, el día de reposo, el fin de semana es el sello de Dios. ¿De dónde lo pudieron sacar? No tienen citas bíblicas. Pero nosotros sí tenemos la cita bíblica. ¿Cuál es el sello de Dios? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién tiene el sello? No es el día sábado, está la mentira. ¿Quién es el que tiene el sello? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello? La marca que Dios pone en nosotros. Cuando Dios pone la marca, el sello, que ya somos, ya pertenecemos,
a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, es una señal que pone. Por eso Jesucristo, Pablo habló de la señal, ¿verdad? ¿Cuál es la señal entonces? La señal, comenzando con los frutos del Espíritu y con los dones del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en la persona, entonces nosotros practicamos los frutos del Espíritu Santo. Pero también hay dones del Espíritu Santo. Número 7. Ellos atribuyen al diablo los milagros que Dios hace. Ellos no creen en la sanidad divina. Ellos enseñan que los milagros solo fue con los apóstoles y ahora los doctores humanos son los que sanan a los enfermos. Así dicen ellos. Cuando ellos ven a un hermano orando por los enfermos y el hermano Dios lo usó para sanar a la persona, ellos dicen, no es Dios, es el diablo. Ellos atribuyen a Satanás. Ellos no creen en los milagros. Pero ahora escuchen esto, algunos ya van entendiendo, los que se han metido con Dios, porque no todos esos judaizantes son fanáticos. Hay quienes que se han acercado más a Dios, porque hay que aclararlo, porque yo he visto algunos que testifican y hablan que Dios les ha hecho milagros, creen en la sanidad, en los milagros. Ahora, ellos tienen un trasfondo en Mateo 12, 28. ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino con Belcebú, príncipe de los demonios. Cuando Jesucristo echaba a los demonios, ellos dijeron, no lo echa por Dios, sino por Belcebú. Belcebú era un príncipe de los demonios, así lo calificaban ellos. Eso es lo que sucede en nuestros tiempos. Cuando un hermano, un siervo de Dios se echa fuera demonios, ellos dicen, es un demonio que está echando fuera demonios. Pero, ¿qué dijo Jesús entonces? Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios a los que creen. No dijo para los apóstoles, sino a los que creen, echarán en mi nombre fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ellos tienen otro error. Cuando ellos dicen lenguas, las idiomas de otras personas, pero no, es que aquí es otra cosa. Tomarán en las manos serpientes, aquí es literal. Y si bebieran cosas mortíferas, aquí está hablando sobre los milagros, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es de la enseñanza de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Pero ellos dicen que Dios ya no sana. Pues está bien que vayan con los doctores, porque también nadie les impide a ellos. Ya vamos terminando. Número 8. Ellos aceptan los escritos de Elena White como libros canónicos o inspirados por el Espíritu Santo. Ellos aceptan esos escritos como doctrinas. Mire, hasta donde han llegado. Pero el libro de Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, es decir, que ya no podemos añadir la Biblia en la palabra de Dios. No podemos traer otros escritos y formarlo. Bueno, esta es la doctrina que formó nuestro líder. No, si nuestros líderes han formado, pero son doctrinas bíblicas, han formado sistemáticamente, pero lo han sacado de la Biblia. Y si hay reglamentos internos de la iglesia que no son doctrinas, son reglamentos internos, es otra cosa. Por ejemplo, yo soy pastor y le digo a mis hermanos en feligreses en la iglesia, hermanos, ustedes no van a andar con tacones, no van a usar maquillajes y estas cosas, no van a usar faldas cortas. Pero quiero decirle que esos son reglamentos internos, pero no son doctrinas. Porque si lo hacemos como doctrina, caemos en las mentiras, porque entonces estaríamos formando cosas que no se encuentran en la Biblia. Es que la doctrina que tiene que tener bases bíblicas. No lo vamos a jalar un texto como para formar una doctrina. Es que tenemos que tener un texto, una cita bíblica
para que podamos argumentar, fundamentar nuestras doctrinas. Jesucristo dijo que el que añadiere, dice el verso, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El verso 18, vamos a repetir otra vez. Yo testifico a todos, a todo aquel que oye la palabra de esta profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es una condenación de parte de nuestro Padre Celestial. Termino con la última parte. Bueno, hay más, pero en una próxima oportunidad pues estaremos hablando sobre eso. Ya, el número 9 dice, el gran chasco. Voy a hablar un poco del gran chasco. El gran chasco, William Miller aseguraba a sus seguidores adventistas que Jesús volvería a la tierra el 22 de octubre del año 1844. Toda la gente de Estados Unidos se prepararon, se vistieron de blanco, vendieron sus cosas, regalaron sus propiedades, sus casas, todo lo que tenían lo regalaron, porque según el líder William Miller aseguraba que Jesucristo venía a esa fecha, 22 de octubre. Pasó el tiempo, no vino Jesús, no hubo nada. Entonces trataron la forma de responder de otra forma. Dijeron, es que nos equivocamos, dijo, nos equivocamos. No es la venida de Jesucristo, sino más bien esta es la fecha que Jesucristo entró en el lugar santísimo. Mire qué mentiras, y todavía esa gente cree en esas mentiras. ¿Cómo es posible que Jesucristo entró en el lugar santísimo en el año 33 después de Cristo? ¿Y dónde estuvo durante estos años? Si hasta el año 1844 entró en el lugar santísimo, ¿de dónde lo sacaron? Esa se llama doctrina demoníaca, una doctrina satánica. ¿Quién va a creer? No hay fundamento bíblico. Y ellos lo inventan, no sé cómo lo hacen. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Ahora, la respuesta para la venida de Jesús, ¿hay una respuesta bíblica? Claro que sí, pero no da una fecha ni un tiempo específico. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de la venida de Jesús, nadie lo sabe, no hay una fecha. Incluso él dijo, nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solamente mi Padre. Él sabe el día que Él vendría. Mire, hemos expuesto, hermanos, ya queda en ustedes. Hermanos líderes, ya queda en ustedes. Porque yo tengo una nota, otra vez voy a repetir. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, pero es cuestión de ustedes. Yo debo de respetar la palabra de Dios. Si algún día por alguna necesidad llegara en mi casa, puedan hacer una oración, pero no voy a permitir que me traen doctrinas. No voy a permitir que me digan, vamos a regresar otra vez mañana a dejar los estudios. Momento, porque si usted participa con ellos, usted participa con sus malas obras según el apóstol Juan. Pues qué bendición, apreciables hermanos y hermanas, en este momento. Dios me ha permitido, he sentido la necesidad de enseñar a la gente, al pueblo de Dios, para que podamos prepararnos. Que hay una ola de doctrinas. Quizá en la próxima enseñanza vamos a tratar la forma de traer una enseñanza sobre cómo podemos refutar, cómo podemos responder a la iglesia tradicional. No voy a mencionar el nombre directamente de esa
iglesia, sino lo va a llamar tradicional, igual como aquí no mencioné, no le puse el nombre de tal fulano, sino judaizantes. Pero para otra oportunidad estaré hablando sobre la iglesia tradicionalista, ¿verdad? Nosotros no somos tradicionalistas, nosotros tenemos la doctrina de Jesucristo, la doctrina apostólica, nosotros no andamos detrás de las tradiciones humanas, que Jesucristo en cierta ocasión exhortó, ¿verdad? Refutó a los judíos que enseñaban las tradiciones como doctrinas, como mandamiento, dijo Jesús. Eso se llama doctrinas humanas, enseñanzas que no están en la Biblia, ¿verdad? Así que apreciables hermanos, en este momento, adelante en la obra del Señor. Si usted ha pensado de regresar, tiene ciertas dudas en su corazón, ¿será que voy a continuar con la iglesia donde estoy porque ese pastor no enseña la verdad? Porque así me dijo un hermano judaizante, que ahí no te enseña la verdad, que te esconde la verdad y todo, porque ese es el pretexto de ellos, con tal de ganar sus adeptos, ¿va? Engaña a la gente diciendo que nosotros, es que ellos no predican, no predican sobre el mensaje de los 3 ángeles. Algún día voy a hablar sobre el mensaje de los 3 ángeles. Que este mensaje, en pocas palabras, no es un mensaje que un pastor debe de dar. Es por eso la Biblia dice mensaje de los 3 ángeles, que todavía no se puede dar, sino los ángeles son los que van a predicar. En el tiempo final, en el tiempo adecuado, porque Dios tiene sus planes. Quizás en el tiempo de la gran tribulación o en el tiempo de la tribulación los ángeles van a predicar, pero es el mensaje de los 3 ángeles. No es el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio que nosotros predicamos se llama el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia, pero el evangelio que ellos predicarán será el evangelio eterno. Así se llama el evangelio, es decir, el mensaje eterno. No se está refiriendo al evangelio de Jesucristo que nosotros estamos ahora sino el mensaje eterno, ¿verdad? El evangelio eterno. Así es que, hermanos, en este momento quiero agradecer a mi Padre Celestial porque Él me permitió la oportunidad de estar con ustedes, de entregar pues esta pequeña enseñanza. No soy un experto en las Sagradas Escrituras, pero lo que Dios me ha enseñado pues lo he compartido, porque es mi deber, es mi obligación de enseñar a los hermanos, no enseñando herejías ni doctrinas humanas. Y yo me cuido, como vuelvo a repetir, no voy a tomar los reglamentos internos de mi iglesia como doctrinas, porque entonces estaría cayéndome en la falsedad, en las mentiras. No quiero meterles mentiras a las personas. Son doctrinas bíblicas o reglamentos internos, que son 2 cosas diferentes. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Honramos y bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, te agradezco en esta gloriosa hora por tu amor y tu bendición que tú has tenido para con nosotros. Gracias te doy, Padre, gracias, muchas gracias. Te agradezco, Señor, en esta gloriosa hora porque tú me has permitido la oportunidad de entregar el mensaje de tu palabra a tu pueblo, a las personas que necesitan aprender, necesitan conocer de tu palabra cada día, mi Dios eterno. Dios santo, Dios de la gloria, Dios de poder. Gracias. Bendiga a mis hermanos, bendiga, Padre, tu pueblo, bendiga a mis amigos. Aún, Padre, los que tienen necesidad, Señor, Padre, un milagro de una sanidad. Y yo sé que, Padre, por medio de tu palabra, recibirán, Señor, esa sanidad, esa liberación en sus cuerpos. Bendiga, Señor, a aquellos, Padre, que están pasando por los momentos muy difíciles en su vida, Padre. Dios, te pido con todo mi corazón que tu paz y que tu bendición, Padre, esté sobre cada hermano, hermana de cualquier denominación, de cualquier iglesia. Y te pido por nuestros amigos y amigas, Padre, que tú, Señor, redarguye los corazones de pecado, que tú las puedes convencer, oh Dios, de sus pecados, Padre, porque tú eres el que hablas en nuestros corazones.
El Espíritu Santo nos convence de pecado. Muchas gracias por la bendición que tú tienes para con nosotros, mi Dios. Yo alabo tu nombre, glorifico y exalto tu nombre en esta preciosa hora, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande y tú eres misericordioso, Padre. Gracias te doy en esta preciosa hora. Te alaba mi alma, te glorifica mi alma, porque tú eres bueno, tú eres grande y tú eres misericordioso, Padre. Muchas gracias, mi querido Maestro. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues qué bien, apreciables hermanos y hermanas. Gracias por el tiempo que nos han concedido